Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en una tarde tan soleada a que hablemos, que charlemos sobre Montesquieu. Sí, un poco por hacer un pequeño resumen del día anterior, solo cuatro apuntes nada más de recordatorio de esos principios que podríamos adjudicar a Montesquieu muy claramente. El primero, yo diría, algo que insistimos el otro día, las cosas como son, es decir, el principio de realidad. Hay que saber la naturaleza de las cosas, como veíamos, porque si hay algo que reformar, hay que conocer la realidad. Y insistíamos el otro día como precisamente una característica del despotismo, de las dictaduras, de los totalitarismos que hemos vivido en el siglo XX y que todavía en algunos sitios existen en el siglo XXI, una de las características es el que van contra la realidad, el que la realidad queda enmascarada, tergiversada, la historia, por supuesto, el pasado totalmente cambiado, pero también el presente. No hay sentido de la realidad. Hay una novela que se ha publicado hace poco, más que novela, es un relato, casi un documental novelado, como son los documentales en que el montaje cambia, que se llama Limonov, de un autor francés, Carrère, que se ha puesto muy de moda, pero que recomiendo especialmente porque recoge muy bien toda la época postcomunista en los países soviéticos, en los países del área soviética. Y lo que decía Montesquieu, que veíamos el otro día, que cuando los pueblos están privados mucho tiempo de libertad, es difícil que la recobren y que se acostumbren por la condición humana que tiende, lo mismo que tiende a la libertad y al movimiento, tiende también a la pereza y a la inercia. Lo veremos hoy un poco más a través de cartas persas. Por lo tanto, ese sentido de realidad, de las cosas como son y no como deben ser, no como nos gustarían que fueran, y si queremos que cambien, pues tenemos que conocer bien lo que hay y saber qué reformas hay que hacer, siempre con mucho cuidado, como decía Montesquieu. Al legislador le debe temblar la mano cuando modifica una ley, porque todas las acciones de los hombres tienen efectos no intencionados. No era esta la expresión, pero sí es el sentido de lo que dice Montesquieu, de que las acciones de los hombres son tan múltiples, hay tantas coordenadas, que salen otros efectos diferentes de los que se pretendía. Otro de los principios principales es, como vimos, la libertad del individuo, la libertad del ciudadano, que solo es posible en un régimen moderado. La libertad política, que tiene un carácter técnico, eso me gustaría insistir, los mecanismos institucionales. Como Montesquieu escribió, el régimen moderado es un esfuerzo de imaginación y técnica, al revés del despotismo, que es, como veíamos, arrancar el árbol cuando se quiere simplemente coger una hoja, como hacían, según él, los salvajes de Luisiana. Y ese régimen moderado, que es la esencia del Estado liberal, se puede obtener en su teoría tanto por los poderes intermedios, en la monarquía constitucional de la Francia, que él quería que fuera de tipo liberal, como a través del modelo de Inglaterra en la teoría de la separación de poderes. Pero sabiendo bien, y estaríamos en el tercer punto, que no había un régimen ejemplar, que se podía dar al régimen moderado tanto en un tipo de monarquía como en un régimen de otro tipo como era el de Inglaterra.
no existe la mejor forma de gobierno, era la línea de Aristóteles del pluralismo, esa propia separación de poderes. Ya habíamos visto que tenía debajo no solamente una articulación jurídico-política, sino también una articulación, una pluralidad social debajo de grupos sociales y también una perspectiva valorativa importante, la pluralidad frente a la uniformidad, frente a ese carácter que él llamaba los decisionarios, es una palabra que está en el DRAE, está en nuestro diccionario, que quieren reglamentar todo, que se preocupan de las pequeñas cosas, que quieren dirigir la vida de los humanos en sus pequeñas, en la vida cotidiana. Por lo tanto, pluralidad frente a uniformidad, porque siempre la condición humana, el poder tiende al abuso. La condición humana, la naturaleza tiende a expandirse y el que tiene poder quiere tener siempre más poder. De ahí el peligro, y era el otro punto que quería recordar y que lo vamos a ver en cartas persas, si no hay un gobierno ejemplar, no hay más que regímenes moderados, que son los mejores que se pueden conseguir, pero no hay ninguno que sea válido para todos y ejemplar. Desde luego hay uno malo, que es el despotismo, que es la dictadura, que es la tiranía, que es en lenguaje nuestro el totalitarismo. Los vicios políticos diferentes de los vicios morales, habíamos visto todo ello, y por lo tanto, como en conjunto no hay, a pesar de estudiar cada sociedad y de afirmar el que no existe la mejor forma de gobierno, de régimen, de sociedad, aunque sí existe la peor, insisto, pero como esto no le llevaba al relativismo a Montesquieu, sino a una elección ética, y de ahí la insistencia en la libertad individual. Bueno, después de este brevísimo resumen, un poco para situarnos, porque todos estos principios que vimos el otro día los vamos a ver en embrión y además, digamos, con la exaltación un poco de la juventud que tiene Montesquieu cuando escribe Cartas persas, 32 años. Lo vamos a ver, como digo, en las cartas persas. Él escribió que más tarde, ya en la madurez, que cuando apareció esta obra no se la consideró como una obra seria. Ciertamente no lo era. Se le perdonaron 2 o 3 atrevimientos en consideración a una conciencia que quedaba por completo al descubierto, que proyectaba su crítica sobre todas las cosas y su veneno sobre ninguna. Es muy de Montesquieu esta moderación también, criticar las cosas, pero digamos dentro de incluso de un diálogo, de una palabra civilizada. No se retuvo más, prosigue él, no se retuvo más que su alegría. No es que se enfadaran en otros tiempos menos de lo que se enfadan hoy en día, pero se sabía mejor entonces cuándo era necesario enfadarse. Efectivamente, las cartas persas salen en 1721, en el momento de la regencia, cuando ha muerto el rey Luis XIV, después de un reinado, como saben, larguísimo, donde daba la impresión de una pesadez, de una inercia, de que todo se había congelado, y constituyó un éxito de público desde el primer momento. Sí, el otro día veíamos que Esprit de Loire había tenido más de una veintena de ediciones rápidas. Lo mismo ocurrió con Cartas persas. El autor, como decía, tenía solo 32 años y la elaboración de esta obra había empezado unos años antes, hacia 1717, un poco después de la muerte de Luis XIV, y el inicio, como decía, de la regencia. Las ediciones, tanto autorizadas como piratas, fue un bestseller que salió sin nombre de autor
y fue, hablamos hoy de los piratas, pues en aquel momento exactamente lo mismo. Las imitaciones también, ¿no? En lo que podríamos llamar la edición canónica de esta obra, que es la que hace Montesquieu, en la que revisa en 1754, el propio Montesquieu, en algunas reflexiones sobre ello, se queja irónicamente de este éxito fulminante. Les leo el párrafo porque expresa muy bien el estilo de nuestro autor. Las traducciones son mías, espero que alguna vez lo publique, Cartas persas, quizá el año que viene. Escribía: las cartas persas tuvieron desde el principio una venta tan prodigiosa que los libreros se valieron de todos los medios para que tuvieran continuación. Tironeaban de la manga a todo el que se tropezaba. Señor, señor, decían, os lo ruego, hacedme unas cartas persas. Pero lo que acabo de decir, prosigue Montesquieu, es suficiente para comprender que no son susceptibles de continuación alguna, y menos todavía de ninguna mezcla con cartas escritas por otra mano, por ingeniosas que pudieran parecer. Efectivamente, son 161 cartas, aunque bueno, hay una discusión de los especialistas sobre alguna más o menos, pero en conjunto esa es la cifra canónica, que tienen, como su nombre indica, una estructura epistolar. Esa estructura epistolar, a través de esas cartas, se va desarrollando una intriga, un fresco de costumbres presuntamente orientales, pero sobre todo occidentales, contempladas a través de los asombrados y distanciados ojos de dos persas, dos extranjeros que viajan a Europa y residen en París y que hablan esa mirada del otro, que se supone que es objetiva, que es ingenua, pero al mismo tiempo una mirada inteligente, y que hablan en sus cartas de todo. Son reflexiones sobre lo divino y lo humano, diríamos en lenguaje coloquial, sobre todas las cuestiones que preocupaban en la época y que siguen preocupando en la nuestra, quizá porque son naturalmente universales. Expuestas al mismo tiempo con amenidad, con ese estilo del que les hablaba el otro día, que maravillaba a Stendhal, que jamás viajaba, decía, sin llevar a Montesquieu en la maleta. Y hay cuestiones desde religiosas, algunas veremos, a cuestiones de sexo, de amor y del poder. Y también está la crónica política e histórica de la época de la regencia y de las luchas políticas del primer cuarto del siglo XVIII. Tiene la obra lo que Starobinsky, uno de nuestros grandes escritores sobre el siglo XVIII y sobre otras muchas cuestiones, ha comparado o lo llama la viveza del arte rococó. El arte rococó, la alegría, la profusión de vida que hay en todo ello. Es Cartas persas, una sátira política, desde luego una novela de costumbres, una novela política, en el sentido profundo del término, es decir, en cuanto referida a la convivencia y no solamente a la política y políticos concretos de cada día. Recuerden que algo habíamos dicho el otro día sobre cómo Montesquieu desde siempre pensaba que la política era un medio, no un fin, es un medio para asegurar la libertad de los individuos. Lo recogía desde luego de la sentencia antigua de Tucídides, y siempre desconfió de los políticos en el sentido de que siempre tienden a abusar.
Hay toda una, incluso ahora en cartas persas nos encontramos ya desde 1721 con el rechazo radical, no solo es de él, sino también de casi todos los grandes ilustrados, de los salvadores de las patrias, de los guerreros conquistadores, de los Montesquieu, creo recordar, solo salva a Alejandro Magno por lo que creó, pero desde luego todos los grandes hombres dicen que crean más problemas de los que resuelven. Eso que claro, si hubiera llegado la época de Napoleón, hubiera sido desde luego uno de sus críticos. En cuanto a su estructura epistolar, es una fórmula de contar una historia, bien lo saben, a través de un corresponsal receptor que se incorpora a la narración como un personaje más. Tiene muchísimos antecedentes que no vamos a ver ahora, pero desde finales del siglo XVII era algo común. Hay toda una tradición de esta correspondencia de ficción y también de esta correspondencia con un carácter moralista. Recuerden ustedes, por ejemplo, las maravillosas cartas de Madame de Sévigné, publicadas en 1725, pero escritas en el siglo XVII, al final, bajo el reinado de Luis XIV. Y aquí, recuerden pues, la cantidad de memorias, de correspondencias, de cartas, etcétera, lettres, que se publican en revistas, periódicos, etcétera. Pero lo que suponía, sobre todo, esa estructura epistolar, que ahora estamos muy acostumbrados, pero entonces, a pesar de que tiene una tradición, era una gran novedad, era la mayor posibilidad de un autoanálisis, es decir, la presencia, para decirlo en palabras actuales, la presencia de un yo narrativo. Un yo narrativo que era un signo de modernidad en ese momento y que además proporcionaba una cierta garantía de empirismo, de realidad. Es decir, yo estaba allí, yo lo he visto, yo he observado esas cosas. No es algo que haya copiado de un libro, sino que viví esas experiencias. Ese yo narrativo que es empírico, que ha estado ahí. Y luego también permite un emocionalismo psicológico, podríamos decir, la exhibición de la propia intimidad y, al mismo tiempo, el protagonismo del yo. Es decir, estamos en plena modernidad que no ha hecho más que crecer en ese sentido. Quizá los máximos exponentes está ya un paso más y estamos en el prerromanticismo y el romanticismo. Recuerden la Nouvelle Héloïse, por ejemplo, de Rousseau en 1700, la segunda mitad ya de siglo, 1761, el Werther de Goethe, plenamente romántico, ya en 1774, las cartas, por ejemplo, de Madame de Graffigny, las cartas de una peruana, la gran novela de Laclos, las relaciones peligrosas, o alguna de las obras de Sade, como Aline, Valcourt, etcétera, tantas más. Es decir, que estamos en un ambiente que propicia esa exhibición del yo, ese emocionalismo psicológico, esa búsqueda de las experiencias que uno puede contar directamente. Decía que aunque sea una tradición, aunque no inventa esto Montesquieu, pero sin embargo se diferencia muy claramente de modelos anteriores. Tocamos una vez más aquí la vieja discusión sobre tradición e innovación. Recuerden lo que alguien decía, todo lo que no es tradición es plagio. La innovación se hace sobre aquello que ya conocemos y todo el problema de la originalidad, de acopio de fuentes, es en parte un falso problema. Goethe, precisamente, ya que le hemos mencionado, decía muy claramente, y creo que tenía toda la razón, que no importa tanto una primera idea,
sino lo que una mente genial hace con ella. Es decir, lo que distingue a los creadores no es tanto decir por primera vez, que también, algo que no estaba dicho, sino conectar eso con otras muchas variables que enriquecen todos los factores, que un poco proyectan implicaciones futuras y consecuencias para la acción. Montesquieu, además, construye estas cartas persas con un lenguaje único y original, con una tensión dialéctica entre las distintas referencias y la realidad que no se encontraba en sus antecesores, que ya digo, era más bien una literatura, unas cartas de tipo moralista, con una sabiduría entre la discontinuidad y la fragmentación y lo que en ella se cuenta por un lado y por otro lo que él llamó exactamente la cadena secreta, una cadena secreta que va uniendo a los aparentemente dispersos protagonistas del principio en una relación, en unos sentimientos que de alguna manera estallan al final. Es decir, el libro es una obra de arte plenamente suya. A ello hay que añadir, a todas estas notas, la libertad de crítica, el juego de máscaras, la utilización del asombro de los persas como filtro y como distancia. Roger Calot, uno de los grandes, de los mejores escritores sobre estos temas, decía que Montesquieu había hecho con esta novela de su juventud una revolución sociológica, una forma de ver la propia realidad, la sociedad inmediata que se vive, observándola desde fuera. Es verdad que como si se viese por primera vez con una mirada de un extraño, la mirada del otro. Y por ello, a pesar de que hay una visión tópica del Oriente, hay un orientalismo en toda esa época en Francia, no se puede tildar, decía también Starobinsky, a pesar de esa visión tópica de Oriente, no se puede tildar de eurocentrismo, diríamos hoy, sin más, porque la cultura europea, cierta corriente de la cultura europea, y en Montesquieu está muy claro, ha hecho siempre un esfuerzo, ha corrido en la aventura de intentar renunciar a su propia subjetividad en la medida de lo posible e intentar ver al otro, ver las otras culturas con la misma legitimidad que la propia cultura occidental. Y Montesquieu es sin duda uno de los grandes precursores en esa aventura. Hay otra nota en toda la trayectoria de cartas persas, que es el juego del incógnito. Montesquieu comienza su obra con el tópico tan cervantino, Cervantes está siempre en el fondo de todo lo moderno, el tópico de los papeles encontrados. Lo ha encontrado y no solo oculta o pretende ocultar su nombre, sino que busca el eclipse total en el anonimato. Tiene unos párrafos que no leo para no cansarles demasiado, pero muy divertidos en cómo él alojó a estos dos persas, el narrador, ¿no? Cómo él alojó en el prefacio, alojó a estos dos persas en su casa y, bueno, a veces los persas le consultaban cosas que escribían a los suyos en su tierra y también él curioseaba por su cuenta en sus escritos y copiaba algunas cosas que le llamaban la atención. Y terminaba toda esta aventura de cómo había llegado a estas cartas diciendo que no hago más que un oficio de mero traductor. Todo mi trabajo ha consistido en acomodar la obra a nuestras costumbres. He aligerado todo lo que he podido el estilo del lenguaje asiático, librando así al lector de una infinidad de expresiones sublimes que lo hubieran matado de aburrimiento.
ese fingimiento de esconderse, de desaparecer en el anonimato, resulta pues no solo una posible forma de protegerse de la censura, y que indudablemente la tuvo. Por cierto, en España, que entraban estas obras inmediatamente, no fueron condenadas hasta 1787, 50 años más tarde de su introducción en España. Bien, lo que decía es que no solamente para burlar un poco la censura, sino también es un recurso retórico que permite, como veíamos antes, alegar la autoridad de lo que dice, de ese carácter real. Autor escondido, efectivamente, pero omnipresente, pues conduce esa cadena secreta por la cual los protagonistas se vinculan unos a otros. Y fueron precisamente los novelistas del realismo del siglo XIX, Balzac, Dickens, los que desenmascararon el artificio de su procedimiento, pero en ese momento ese artificio fue realmente una novedad y algo totalmente, como decía, de gran éxito. En Cartas persas no aparece ni un solo nombre occidental, ni uno. Los persas no dan jamás el nombre de ninguno de los innumerables occidentales conocidos a través de su periplo y su larga estancia. Estuvieron 9 años en Europa. Solo lo que sí le da una verosimilitud que reconocerán en nuestra literatura moderna. Lo que sí es cierto es que los nombres de países, ciudades, instituciones son designados por su nombre real. Es decir, Francia, España, Italia, Venecia, París, el Parlamento, la Academia Francesa, el Papa, aunque normalmente se le llama el Grande Vice, pero se refiere otras veces como el Papa, algunos otros similares. Para los demás, elude todo nombre personal, aunque todo el mundo reconoce muy bien quién es quién. Ni Luis XIV, ni el regente Felipe de Orleans, ni el especulador famoso Law, que arruinó, entre otros, a Montesquieu, le causó un gran daño económico, claramente evocados una y otra vez, son nombrados más que por su función. El rey de Francia, el regente, un extranjero, el hijo del viento, el especulador, etc. Y además se cambian los nombres de funciones o prototipos. El clérigo o sacerdote, como decía antes, se convierte en derviche. La iglesia es mezquita. Están hablando de Occidente, pero los persas utilizan su propio lenguaje. El rey y el papa son, en medio de la descripción de los atascos y del tráfago incesante de la gran ciudad, grandes magos, como describe con un humor más que volteriano. Les leo el párrafo. Escribe en París a sus familiares, a los que han dejado atrás. París es tan grande como Ispahan. Las casas son tan altas que se diría que no pueden ser habitadas más que por astrólogos. Puedes fácilmente imaginar que una ciudad edificada en el aire, con 6 o 7 casas unas encima de otras, resulta excesivamente poblada y que se producen unos buenos atascos cuando todo el mundo baja a la calle. 1721. No lo vas a creer, quizás. En un mes que llevo aquí, todavía no he visto andar a nadie por la calle. No hay gente en el mundo que saque más provecho a su máquina, a su organismo, que los franceses. Corren, vuelan. Los lentos carruajes de Asia, el paso acompasado de nuestros camellos, les producirían un síncope. Yo, que no estoy hecho a este trajín y que voy muchas veces a pie sin cambiar el paso, me enrabieto a veces como un cristiano. Pase todavía que me salpiquen de pies a cabeza, pero lo que no puedo aguantar son los codazos que me dan regular y periódicamente.
Uno que viene detrás de mí y que me adelanta, me hace dar media vuelta, otro que se me cruza por el otro lado, me vuelve de repente al sitio donde me atropelló el primero y no he dado 100 pasos cuando me encuentro ya más destrozado que si hubieran dado 10 leguas. Como ven, la ironía y bueno, y este otro párrafo que también, para que quede un poco lo que decía antes en sus palabras, el rey de Francia, dice, es el príncipe más poderoso de Europa. Siempre el chauvinismo francés está por encima de todo. Este rey es un gran mago. Ejerce su dominio hasta en la inteligencia de sus súbditos. Les hace pensar como él quiere. Si no hay más que 1 millón de escudos en su tesorería y necesita 2, les persuade que uno vale tanto como 2 y ellos se lo creen. Si mantiene una guerra difícil y se encuentra sin dinero, les mete en la cabeza que un pedazo de papel es dinero e inmediatamente quedan convencidos de ello. Incluso ha llegado a hacerles creer que puede curarles de todo género de males con solo tocarles. Recuerden la vieja tradición. Tan grande es la fuerza y el poder que tiene sobre sus espíritus. Y continúa un párrafo que creo que no tiene desperdicio. Lo que te cuento de este príncipe no debe sorprenderte. Hay otro mago más poderoso que él, que no solo es dueño de su espíritu, sino que lo es del de los demás. Este mago se llama el Papa. Tan pronto les hace creer que 3 no son más que 1, como que el pan que come no es pan, ni el vino que bebe es vino, y otras 1000 cosas de este estilo. Y para tenerles siempre en vilo y no dejar que se pierda la costumbre de creer, les da de vez en cuando para que se ejerciten ciertos artículos de fe. O sea, como ven, es absolutamente volteriano en una persona que ya vimos el otro día, que muere como cristiano, aunque cuida que sus manuscritos queden fuera de las manos de los jesuitas. Por supuesto, pues inmediatamente lo consideran absolutamente subversivo y las querellas con los jansenistas y jesuitas a partir del libro son sin parar. Digamos, como otra nota, que así como no aparecen ningún nombre occidental, aparecen los nombres orientales, que no quiero detenerme en ello para no aburrirles, pero los interlocutores, Uzbek, que es el propio Uzbek y Rika, son los 2 persas y son pues, la voz de Montesquieu, ¿no? Redí, en fin, etcétera. Aparecen los nombres de los amigos, de las esposas, de sus propios derviches, como él llama, pero también introduce curiosas diferencias, juega con el lenguaje muy bien. Por eso ha sido tan difícil traducirle, porque, por ejemplo, cuando se trata de referencias a autoridades o políticas persas, los nombres compuestos se multiplican, es decir, Hagi Bi, por ejemplo, Mehemet Ali, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres del harén, porque a todo esto los persas van recibiendo noticias, sobre todo Uzbek, ha dejado a todas sus mujeres y por eso Cartas Persas es una de las principales fuentes de la actitud que tiene Montesquieu respecto a las mujeres. En el caso de las mujeres del harén, casi todos los nombres, salvo el caso de Rosana, que es la gran protagonista de todas esas mujeres, con un final espectacular que no les voy a contar, porque hace falta, al llegar al final, se vuelve a releer uno todas las cartas persas desde otra perspectiva, desde otra óptica, pero todas esas mujeres, decía, salvo el caso de Rosana, empiezan con la letra Z. La letra Z estaba asociada en el rococó a todos los exotismos, tenía un carácter claramente sensual,
y todas las mujeres, Celis, Zachi, Cefis, la esclava disputada Celid, etc., con excepción de Rosana y alguna otra sirvienta que tiene nombres ya como Fatme, etc. Y luego, sin embargo, tanto la heroína como el verdugo, víctima, enemigo, en fin, un personaje verdaderamente muy bien dibujado porque es el eunuco Solín, el jefe del serrallo. Todos tienen, como ven, Rosana, Solín, una O sólida que da esa sensación de poder. Esas mujeres son a veces intercambiables, a veces nos perdemos en las historias de esos harenes. A mí me recordaba, muchas veces recuerdan ustedes el halcón maltés y lo que tanto Hammett como Raymond Chandler algunas veces cuando les preguntó Houston, bueno, pero este no se moría o no, y decía que ya se había perdido, ¿no?, en la trama. Pues alguna cosa de esas hay, divertidas siempre. Y luego una nota también sobre lo que significa el viaje y los viajeros. El espacio está fijado siempre con precisión. El espacio es lo que les decía antes de la verisimilitud que da. El viaje de los persas supone, como todo viaje, un desplazamiento físico, pero sobre todo un desplazamiento emocional y un desplazamiento moral. Es un viaje iniciático para el joven rica y es un viaje muy complejo para el adulto, que es el personaje de Uzbek. Es decir, ese espacio fijado es lo que hacen los grandes novelistas en nuestra. Recuerden, en las grandes novelas históricas, por ejemplo, el Adriano de Yourcenar, ¿no?, o el San Luis maravilloso de Thornton Wilder, ese tipo de que están dando datos reales, aunque los personajes, naturalmente, cumplen otra función. Las distancias, el tiempo, las da exactamente y son las de la época, todas las ciudades por las que pasa, y siempre esa mirada que incluye conocimiento exterior y conocimiento interior. El viaje como peregrinación, podríamos decir, ¿no?, como descubrimiento de otras cosas. En fin, al final resulta que Uzbek, rica, se queda en Occidente, pero Uzbek ha viajado consigo mismo, que es un poco cuando uno viaja con sus preocupaciones, pues acaba de la misma manera. Mientras Uzbek está fuera, pues todo su mundo que ha dejado en Ispahan, pues está en pleno desorden, en plena dispersión, y Uzbek acaba realmente en una tragedia personal bastante señalada, pero que le ha servido como experiencia para no volver a repetir. Bien, no quiero detenerme mucho en lo divertido que es el paso por todas las primeras cartas. Hay una primera parte por bloques, decir unas puntualizaciones, que es el viaje desde Ispahan hasta París, que van pasando por distintas ciudades, y que todas esas cartas son de Uzbek y Rika con lo que han dejado atrás, con lo cual nos está dando un fresco de de toda la visión orientalista que se tiene en la Francia del momento. Y nos enteramos de las razones por las que han iniciado este viaje. Eso es importante. Las mujeres de Uzbek se quejan desde el primer momento de su abandono. La madre de Rika está desolada y dolida contra Uzbek por haberse llevado al joven hijo fuera de su casa. Las gentes, la corte de Ispahan, critica abiertamente su marcha, y el verdadero motivo del viaje
no es, como dice Usbek al principio, pues la sed de conocimiento, también, pero es sobre todo, según señala, el escapar de la arbitrariedad, escapar del despotismo. En esta visión que hace de lo que deja atrás, en realidad lo que está haciendo Montesquieu es una crítica de la corte de Luis XIV, de la corte del final, cuando escribe Usbek a un amigo: formo parte de la corte desde mi primera juventud. Puedo ahora afirmarlo. No se corrompió allí mi corazón. Incluso me propuse un alto objetivo, el de atreverme a ser virtuoso. Desde que conocí el vicio me alejé de él. Después volví a aproximarme para desenmascararlo. Sostuve la verdad hasta los pies del trono. Hablé allí un lenguaje nunca oído hasta entonces. Desconcerté a la adulación, etc. Es decir, sigue como en una corte corrompida, solo el flaco apoyo de la virtud me sustentaba y decidió abandonarla. Una cosa que insiste en estas cartas es una deducción, una conclusión que podemos sacar, es que cuando hay despotismo, cuando hay tiranía, cuando hay arbitrariedad, no basta retirarse a los asuntos privados, que es lo que él intenta, retirándose al campo del conocimiento. No basta. Pues si existe un poder arbitrario y corrupto, señala, la única solución es o bien alejarse del todo o bien plantarle frente. Nos obligan a hablar, ¿no? Hay esa idea del que todo lo que veíamos el otro día, no solamente en una situación extrema de tiranía, de despotismo, se puede uno quedar en silencio, sino que hay que hablar en el sentido de que si no eres de los que están implantando ese sistema, entonces te conviertes en el otro, te conviertes en el extraño, en alguien. Bien, es un poco, estamos viendo hemos puesto ahí unas pinturas del siglo XVIII que nos llevarían a explicar cómo en Occidente está cambiando el papel de la mujer. Montesquieu insiste en que el grado de civilización de una cultura se mide por la libertad de las mujeres y por eso contrasta Oriente con sus serrallos, con las mujeres encerradas, metidas en un ambiente con los eunucos, metidos todos ellos en un ambiente de intrigas, de envidias, de celos que hacen la vida imposible, con la vida libre que se debe llevar en los países civilizados. Es unas cartas muy impresionantes en este sentido, ¿no? De la amargura de Usbek, de saber que lo que ha dejado atrás se le va de las manos. La condición de las mujeres atraviesa toda la obra. En toda su obra, yo lo recogí en mi primer libro, en mi libro sobre Montesquieu, Montesquieu tiene, como es propio en su época, una cierta ambigüedad, pero es clarísimo respecto a que las mujeres son exactamente igual que los hombres en cuanto a capacidad y que depende de la educación y de que no se las prive de esa libertad el que puedan dar de sí toda su potencialidad. Al mismo tiempo, pues en otros campos, pues son seres, en fin, un poco raros, que no se entienden muy bien, que tienen a veces nervios y, en fin, actitudes un poco menos racionales que los varones, pero en realidad es desde luego una persona que atraviesa, que de alguna manera valora a las mujeres, valora la posibilidad de la libertad de las mujeres y desde luego considera un atentado a la naturaleza humana la condición de la mujer en servidumbre, igual que considera un atentado la esclavitud. Tiene unas páginas
verdaderamente impresionantes sobre ese tema, no tanto sobre la colonización, ahí era más difícil, y es muy importante también en Montesquieu, que también está apuntado ya desde Cartas Persas, el ataque, o la crítica a las leyes penales de la época. Las leyes penales seguían siendo desproporcionadas y Beccaria, desde luego, queda influido por él, aunque es el gran portavoz, ¿no?, de la necesidad de adecuar la pena al delito y además de adecuar la pena al delito que sea igual con independencia del grupo social, de la clase social del que haya cometido el supuesto delito. La segunda parte, toda ya la parte fundamental de las Cartas Persas está dedicada ya a Occidente y tiene una significación política muy clara, en ese sentido profundo que decía antes, ¿no? Sobre todo, de nuevo, ya aquí aparece el ataque a ese despotismo. Si luego en Esprit de Loi, como veíamos alguna cosa el otro día, pues clamaba, por ejemplo, contra las dictaduras encubiertas que pueden existir a través de leyes con apariencia de justicia, se puede aniquilar por las leyes como se extermina con la espada, etcétera, etcétera. Hay siempre la corrupción que acompaña siempre al despotismo. Esa tiranía, además, esa imposición de una voluntad caprichosa que no conoce leyes ni respeta costumbres, ese abuso de poder, no solo puede radicar en un hombre, sino también en un conjunto o en una mayoría. Montesquieu, que ha analizado algunas causas de la corrupción de las democracias antiguas, sobre todo de Roma, que hablábamos el otro día, en las democracias que podían ser aristocráticas o democráticas, pero señala muy bien cómo toda ley es voluntad del pueblo, pero no toda voluntad del pueblo es ley. En el momento en que se confunden estos términos, la democracia cae en demagogia y en la corrupción. Bueno, pues esto mismo ya está apuntado desde Cartas Persas. Quitad los límites al poder, dice, sea el que sea, y éste penetrará su dominio hasta el infinito, o lo que es lo mismo, hasta la destrucción. Hasta la virtud, recuerden, del otro día necesita límites. Y hay un discurso muy lúcido sobre la ambivalencia del ser humano entre poder y sumisión. No solamente son, digamos, los que imponen la dictadura responsables, sino también la condición humana que tiende entre la razón y el deseo, en esa dialéctica que se llamará después, esa dialéctica amo-esclavo, está muy bien reflejada en esta obra. Hay lucidez y hay pesimismo, un pesimismo sin desesperación, decía alguno de sus biógrafos, porque efectivamente cree que la justicia hay que tender a ella, pero es casi imposible de conseguir, y no digamos la felicidad. En estas páginas, en Cartas Persas, habla mucho de esa felicidad. Es propia de todo el siglo XVIII, es la secularización de la idea de que se puede ser feliz en esta tierra y ahora, con independencia de creer o no en otra vida, y en eso insistirá en que al mismo tiempo la inquietud, los deseos no satisfechos del ser humano hacen que sea muy difícil el lograr esa felicidad. Somos felices sin saberlo, nos damos cuenta después. Entonces les leo algún párrafo, somos tan ciegos, por ejemplo, constata Usbeck, que no sabemos cuándo debemos afligirnos o regocijarnos y con frecuencia no tenemos más que falsas tristezas o falsas alegrías.
el amor a nosotros mismos, el deseo de conservarnos, se transforma de tantas maneras y actúa por principios tan contrarios que nos lleva al sacrificio de nuestro propio ser por amor a nuestro propio ser. Y tanto es el cuidado que ponemos en nosotros mismos que consentimos en perder la vida por un instinto natural y oscuro que hace que nos queramos más que a nuestra vida misma. Es decir, las pasiones que de alguna forma pueden llevar a la destrucción. Y además una destrucción que afecta a los demás, a la sociedad. Hay fuerzas contrapuestas. No es el misterio, el enigma que era para Pascal, con ese pesimismo, la condición humana, pero sí tiene esa problemática. No hay nada lineal en la obra de Montesquieu, y intentan de alguna forma estos hombres ilustrados pues que la vida sea más fácil. Si no se quisiera más que ser feliz, eso no sería difícil, pero se quiere ser más feliz que los otros y eso es casi siempre imposible porque creemos a los otros más felices de lo que son. Es inútil compararse con nadie, escribe también, ya que uno no puede, diríamos nosotros, penetrar en el juego íntimo e imaginativo, dice, porque se comparan situaciones y no personas. Entonces hay un error, aunque él también con ironía, en una obrita menor, habla de que cuando un rey por fin tiene todos los encantos de su amada en una isla, en fin, son aparentemente felices, y exclama Wala, ya soy feliz, pero es una cosa que solo sabemos Venus y yo. Mi felicidad sería mayor si eso pudiera ser envidiado por alguien. Entonces, esa importancia del otro, de no querer ser más que los otros, que es una capacidad difícil de adquirir, que al mismo tiempo él señala como la ambición, como el deseo de enriquecerse, son pasiones que ayudan a un bienestar, y como aquí en Cartas Persas está la famosa historia de los trogloditas, que demuestra que es una utopía falaz el intentar una vida austera y que si eso produce un mínimo bienestar, inmediatamente hay una evolución hacia el propio bienestar, es decir, la vida es cambio, es lo que nos viene a decir, y hay verdaderamente toda una enseñanza que es siempre útil, como decía, desde el primer día en nuestra época. Y los últimos 5 minutos quería mencionar en esa visión del otro entra España. Esto es para otra conferencia que las hemos hecho en otro momento y que tengo también varios escritos, pero simplemente una pequeña puntualización. Bueno, el otro día comentaba cómo la influencia de Montesquieu en España fue muy alta y fue prácticamente todos nuestros ilustrados, de una manera u otra, tienen la influencia de las obras de Montesquieu. Y al mismo tiempo, es decir, el siglo XVIII español es un siglo culturalmente afrancesado, que se romperá con la independencia. Los propios afrancesados culturales pueden ser o no ser afrancesados políticos. Pero hay otra vertiente. Montesquieu siempre le preocupó el caso de España. Le preocupaba porque pertenecía a Europa. En Montesquieu hay además una idea de que toda Europa forma una unidad. Incluso sueña en un federalismo, que todas las naciones de Europa formen parte. Le hubiera encantado la Unión Europea en este momento, ¿no? Y España le preocupa porque, habiendo sido una gran potencia, pues la ve en plena decadencia. Es exagerada esa decadencia, la visión es muy sectaria,
El otro día leía un precioso artículo publicado en un libro de varios autores de François Setiambre, el que ha sido director de Casa Velázquez, muy reciente, donde incluso los franceses, que es mucho decir, Setiambre señala la frivolidad y la superficialidad que hay en Montesquieu cuando se refiere a España. Nunca estuvo aquí, era amigo del duque de Liria, que había tenido a Berwick en su palacio, nunca se molestó. Todo lo que dice sobre España está siempre basado en libros de viajes, y ya sabemos que los viajeros pues bueno, toman sus notas sobre la marcha, y en tópicos pues que han sido desmontados una y otra vez, pero que da lo mismo, porque realmente contribuye a la leyenda negra, que luego es sustituida inmediatamente o aumentada con la España romántica. Y las tres cosas que, entre lo mucho que dice sobre España, quedan como parte de toda esa idea pues bastante negativa, cuando España en el siglo XVIII ha dejado de ser efectivamente potencia hegemónica, pero sigue siendo una primera potencia, con toda América, además, todavía que se mantiene todo el siglo XVIII, con una recuperación interna, donde es cuando se crea pues todas las escuelas técnicas y oficiales, hacen las grandes expediciones. Nada de eso Montesquieu le interesa, y bueno, él une siempre la decadencia de España a la riqueza que había tenido con el oro y la plata de las Indias.